¿Qué tal, hermanos? Continuamos con nuestra serie La Nueva Vida en Cristo. Esta es la predicación número 2, la cual, por cierto, lleva el siguiente nombre: Libertad del dominio del pecado. Nuestro texto base, hermanos, de esta predicación está en Romanos 6, versículos del 6 al 14. Amados hermanos en Cristo, en nuestra predicación anterior contemplamos una verdad gloriosa y transformadora. Hemos sido unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. No es simplemente que Cristo murió por nosotros, es que nosotros morimos con Él al pecado. Y sin embargo, amados hermanos, al salir y enfrentarnos nuevamente a la experiencia diaria, nos encontramos con una realidad que parece contradecir lo que hemos afirmado. Seguimos luchando con el pecado. Entonces la pregunta surge de esta manera: si ya moría el pecado, ¿por qué éste sigue teniendo tanta presencia en mi vida? El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, no evade esta tensión. La enfrenta con una claridad que confronta, pero que también libera. Vayamos a la lectura de Romanos 6, versículo 6, que dice lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6, versículo 6. Notemos bien las palabras: sabiendo esto. La vida cristiana madura comienza con un conocimiento verdadero, no con emociones, no con impresiones, sino con verdad revelada. Y esta es la verdad revelada. Nuestro viejo hombre, hermanos, fue crucificado. No está siendo crucificado, no está en proceso de ser crucificado, no está debilitándose lentamente crucificado. Hemos sido crucificados con Cristo. Esto significa que el dominio del pecado ha sido quebrantado, no eliminado en su presencia, pero sí destruido en su autoridad. Antes de Cristo éramos esclavos del pecado, no parcialmente, sino completamente. Como dice la Escritura en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Dice: muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Pero ahora en Cristo, hermanos, algo definitivo ha ocurrido. Continúa en Romanos 6, pero ahora el versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6, 7. Amados hermanos, el pecado ya no tiene poder ni derecho legal sobre nosotros. Ya no es nuestro Señor, ya no es nuestro amo. Y sin embargo, seguimos luchando. Permanece, se levanta, tienta. Como Pablo mismo reconoce en Romanos 7, hay una ley en nuestros miembros que batalla contra la ley de nuestra mente. Pero aquí está la diferencia crucial, hermanos.
el pecado aún habita, pero ya no gobierna. Y esta distinción lo cambia todo. Porque muchos creyentes vivimos como si el pecado todavía tuviera dominio absoluto sobre nosotros. Nos vemos a nosotros mismos como derrotados inevitablemente, como prisioneros sin salida. Pero la palabra de Dios declara algo distinto. Dice que no somos esclavos. Y por eso, hermanos, cuando pecamos, no es porque estamos obligados a hacerlo, es porque estamos actuando en contradicción con quien somos ahora en Cristo, en nuestra propia concupiscencia y sin negarnos a nosotros mismos. Y aquí Pablo nos lleva al segundo gran principio profundamente práctico en Romanos 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 11. La palabra consideraos implica un acto deliberado del entendimiento. Significa contar como cierto lo que Dios ha declarado como verdad. Esto nos enseña que la vida cristiana no se sostiene en sentimientos, emociones, prejuicios y tentaciones, sino en convicciones por la fe en Cristo en nuestras vidas. El creyente maduro no vive guiado por cómo se siente, vive guiado por lo que Dios ha dicho. Cuando la tentación llega, y llegará inevitablemente, no se enfrenta con fuerza de voluntad, meramente, sino con verdad aplicada y poder del Espíritu Santo en nosotros. Decimos, yo estoy muerto al pecado en Cristo. No decimos, soy débil, probablemente caeré. Decimos, el pecado ya no reina en mí, ya no me esclaviza. Esto es renovar nuestra mente. Esto es vivir en obediencia con los mandatos del Señor, hermanos. Porque la santidad no comienza en el comportamiento, comienza en el pensamiento transformador. Y entonces Pablo nos lleva a una conclusión inevitable. Vayamos a Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de inequidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6:13. Aquí, hermanos, la vida cristiana deja de ser pasiva. Ya no estamos hablando solo de lo que Dios hizo en nosotros, sino de cómo respondemos a esta obra de Cristo en nosotros. El verbo presentar implica entrega consciente, disponibilidad intencional. Nuestras manos, nuestros ojos, nuestra mente, nuestras palabras no son neutrales, son instrumentos, dice la palabra de Dios. Y cada día decidimos si serán instrumentos de pecado o instrumentos de justicia. Esto es profundamente práctico. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que permitimos en nuestra mente, que entre en nuestra mente, y lo que decimos cuando somos provocados. Todo esto, hermanos, revela a quién representamos y a quién servimos. Y entonces,
como una proclamación gloriosa que debe resonar en el alma del creyente, Pablo declara lo siguiente en el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 14. No es una sugerencia, es una promesa. No es incertidumbre, es certeza divina. ¿Por qué? Porque dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. La gracia no solo perdona, la gracia reina. La gracia no solo justifica, la gracia transforma nuestros corazones. La gracia no solo nos declara justos, nos capacita para vivir justamente. Cierro con lo siguiente, amados hermanos. No vivamos como si aún fuéramos esclavos. No caminemos como si el pecado todavía reinara en nuestra mente y en nuestro corazón. Cristo ha vencido y en Él nosotros hemos sido liberados y Él mismo, Cristo, nos da la seguridad de la victoria en esta lucha diaria, la cual tenemos en su promesa segura de 1 Corintios 10:13, que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Cuando la tentación se presente y pienses que no puedes resistirte, piensa en la verdad del Evangelio. Piensa, hermano, en las promesas de Dios. No somos esclavos del pecado nosotros. Ahora pertenecemos a Cristo. Y toda esta victoria no nace de nosotros, sino que es por gracia, por fe, es para la gloria de Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.